Gracias, doctor. Y agradezco la oportunidad de poder presentar los datos que hemos obtenido de una de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el Departamento de Neuroquímica. Como algunos saben, el Departamento de Neuroquímica se fundó por la doctora Milagros Méndez Ubac y se ha encargado de estudiar la participación de los péptidos opioides en la dependencia y el reforzamiento al alcohol. Pero este proyecto está enfocado en uno de los temas que me ha apasionado desde mis estudios de posgrado, que es la muerte neuronal. El trabajo que les voy a presentar hoy se titula Mecanismos de daño neuronal asociados al consumo de etanol, papel del estrés reticular. El alcohol o etanol es un depresor del sistema nervioso central que exhibe efectos bifásicos dosis dependiente en el comportamiento. A bajas dosis produce activación psicomotora y euforia, mientras que a dosis altas disminuye la actividad locomotora e induce sedación. El alcohol es la droga socialmente más utilizada y su consumo excesivo, también denominado como binge drinking, causa diversos daños en diversos órganos del cuerpo, especialmente en el cerebro. Según la Organización Mundial de la Salud, los episodios de consumo excesivo de alcohol se definen como un patrón de ingesta de grandes cantidades de alcohol concentrado en un periodo de tiempo, que puede ser una sesión de bebida, y que se asocia fuertemente con una intoxicación alcohólica. El Instituto Nacional del Alcohol, Abuso y Alcoholismo de Estados Unidos lo define como un patrón de consumo en donde la concentración de alcohol alcanza los 0.08 gramos por decilitro o más y es típicamente consumida en mujeres con 4 o más bebidas y en los hombres 5 o más en un periodo de 2 horas. La muerte neuronal asociada al consumo de alcohol está relacionada con diversos mecanismos. Entre ellos encontramos el estrés oxidativo, la desregulación de calcio intracelular y recientemente el estrés en la retícula endoplásmico. Estos mecanismos pueden desencadenar muerte neuronal asociada a varios procesos como serían la apoptosis o la fagocitosis. Hay bastante evidencia científica que ha demostrado que el etanol induce estrés oxidativo en modelos in vivo, in vitro y en personas con alcoholismo. Aquí les presenté un trabajo donde demuestran en un modelo crónico en ratones administrados por 10 días con una dosis alta de etanol, 5 gramos por kilogramo, en donde se observa la producción de especies reactivas de oxígeno. Recordemos que el estrés oxidativo es el desbalance entre las especies reactivas, entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y la capacidad antioxidante que contiene la producción de estas especies. Entonces, en este artículo podemos ver que el etanol crónico produce un incremento en la expresión de las especies reactivas de oxígeno. También hay inflamación. Vemos la presencia de esta proteína NF-κB, que es un marcador de inflamación, y ellos trataron de analizar en qué células se estaba produciendo. IVA1 marca microglía y MAP2 marca neuronas, GFAP marca astrocitos. Ellos demuestran que la producción de arroz se está llevando a cabo en la microglía, en las neuronas, pero no así en los astrocitos. De igual manera, nos muestran que en tejido postmortem de pacientes alcohólicos se ve un incremento en la expresión de la óxido nítrico sintasa. Esta es una enzima que participa en la producción de especies reactivas de nitrógeno, un control y un paciente alcohólico.
hay un incremento muy importante en la expresión de esta enzima. Aquí tenemos una de las subunidades de esta enzima en neuronas, en microglía y en GFAP, y vemos que en ambas, en los tres tipos celulares, hay una expresión tanto de la óxido nítrico sintasa como de los marcadores celulares. Este trabajo y otros nos demuestran que el etanol induce estrés oxidativo. De igual manera, el etanol puede inducir un incremento en la concentración de calcio intracelular, y esto se ha demostrado tanto in vivo como in vitro. Aquí vemos que neuronas granulares de cerebelo fueron expuestas a diferentes concentraciones de etanol e incrementó la concentración de calcio dentro de las células, que pasa de poco a más concentración, incrementando el color rojo. Lo podemos ver aquí. Si seguimos en el tiempo esta concentración, vemos que las 3 dosis logran incrementar la concentración de calcio intracelular, y esto es muy importante y está relacionado con nuestro siguiente punto, el estrés reticular. ¿Por qué es importante? Porque, como vamos a ver ahorita, el retículo endoplásmico es el principal reservorio de calcio dentro de la célula. Entonces, el que haya una afectación en el calcio intracelular nos está indicando que también puede haber afectación a nivel del retículo endoplásmico. Hace algunos años salieron varios artículos en donde ya se estaba relacionando al etanol con el estrés reticular, pero en neuronas en desarrollo, tanto in vitro como in vivo. En estos dos trabajos se ve un incremento en marcadores de estrés reticular, que ahorita les voy a explicar, pero in vivo se ve perfectamente cómo incrementa los dos marcadores más importantes de estrés reticular, GRP78 y CHOP, y también hay un corte o una activación de la caspasa 12. Este trabajo está indicando que hay estrés reticular en neuronas del desarrollo inducido por etanol, pero también hay un proceso de muerte por apoptosis. Pero, ¿qué es el estrés reticular? Hay que recordar que el retículo endoplásmico tiene funciones vitales para la célula. Participa en la síntesis de proteínas, participa en el plegamiento y modificación posttraduccional de las mismas, tiene que ver con la síntesis de lípidos, es el principal almacén de calcio intracelular y participa en la detoxificación celular. Pero es afectado por diversos estresores fisiológicos, como sería una excesiva síntesis de proteínas, la desregulación de calcio intracelular, inhibición de las glicosilasas que llevan a cabo estos mecanismos de plegamiento y modificación de proteínas, un vaciado de la poza de calcio intracelular que puede estar afectando la funcionalidad de estas glicosilasas, sobrecarga de lípidos, hipoxia, estrés oxidativo, infección de virus, cáncer, y recientemente se ha asociado a este mecanismo con el COVID. Este mecanismo está asociado no nada más a los efectos que tiene el etanol en el cerebro, sino también está asociado a muchas enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer. En los últimos años ha habido un boom muy importante del estudio del estrés reticular en todos estos padecimientos. Pero bueno, estos estresores lo que hacen es inducir una alteración de la homeostasis del retículo endoplásmico que induce una acumulación de proteínas mal plegadas, y esta acumulación es a lo que se le llama el estrés reticular. Este estrés reticular prende un mecanismo de respuesta a proteínas mal plegadas, o UPR por siglas en inglés, que lleva a cabo 3 procesos. Incrementa la capacidad de plegamiento del retículo endoplásmico, reduce la carga de proteínas en el mismo e
induce la degradación de proteínas mal plegadas. Si todos estos mecanismos funcionan, se restaura la homeostasis del retículo endoplásmico y la célula puede sobrevivir. Pero si este estrés se mantiene por mucho tiempo, es prolongado o crónico, la célula se va a un mecanismo de daño apoptótico o fagocítico. ¿Cómo es este mecanismo de UPR? Normalmente en el retículo endoplásmico se encuentran 3 proteínas sensoras, ATF6, IRE1 y PER, que están secuestradas por una chaperona GRP78 chip, o VIP, perdón. En condiciones normales se encuentran inhibidas, inactivadas, pero cuando hay un mecanismo de estrés reticular, al haber una acumulación de proteínas mal plegadas, GRP78 libera a los sensores y se une a las proteínas mal plegadas, marcándolas para que sean degradadas por el proteosoma. Ya liberadas, ATF6 se transloca a Golgi, es cortada y se va al núcleo para inducir transcripción de genes. IRE1 se dimeriza y se autofosforila, induciendo el splicing alternativo o el corte y empalme del mensajero de la proteína XBP1. XBP1 procesada funge también como un factor de transcripción. IRE1 puede activar a JNK y inducir un mecanismo de daño. PERK, de la misma manera, se autofosforila, se dimeriza, se autofosforila e induce la fosforilación de E y F2 alfa, que reduce la síntesis de proteínas. Este es uno de los mecanismos más importantes. Está inhibiendo la traducción. También esta vía puede activar o producir ATF4 y ATF4 transcribir genes. Estos factores de transcripción pueden estar regulando la expresión de proteínas que participan en los mecanismos de degradación del retículo y en las chaperonas que participan en el plegamiento de las proteínas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Pues estudiar si la exposición aguda a altas concentraciones de etanol induce un mecanismo de estrés reticular en ratas adultas y si este está relacionado con un proceso de muerte apoptótica. Para ello, administramos ratas Wistar macho con etanol a una dosis alta de 3 gramos por kilogramo y con agua. Fueron sacrificadas a diferentes tiempos y obtuvimos la sangre troncal que fue procesada para medir ahí la concentración de alcohol en sangre por espectrofotometría y también obtuvimos el cerebro. El cerebro puede ser cortado para el estudio de la localización de proteínas por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia o realizar disección de diferentes áreas cerebrales, homogenizarlas y medir la expresión de proteínas y la actividad de caspasa 3, 9 y 12. En este trabajo solamente vamos a presentar los datos del hipocampo y estamos, trabajando en las otras áreas. Sabemos que en otras áreas también hay expresión de GRP78 y de CHOP, como vamos a ver ahorita, pero los datos en el hipocampo nos parecieron muy interesantes y continuamos con esta área. Lo primero que hicimos fue medir los niveles de alcohol en sangre. La doctora Milagros Méndez ya había hecho un estudio en donde medía la actividad locomotora de ratas a diferentes dosis de etanol y ella encontró que a dosis de 1 y 1.5 gramos por kilogramo había un incremento en la actividad locomotora y a dosis de 3 gramos por kilogramo había una disminución en la actividad locomotora. Entonces repetimos este experimento y cuantificamos los niveles de alcohol en sangre
y observamos que desde dosis de 0.5 hay un incremento significativo que fue dosis dependiente y encontramos la mayor concentración de alcohol a dosis de 3 gramos por kilogramo. Para analizar cuánto tiempo permanecía este alcohol en el organismo, hicimos una curva dosis-tiempo y observamos que desde la media hora hasta las 4 horas hay presencia de alcohol. El incremento máximo lo vemos a la hora y a las 2 horas, a las 4 horas ya hay una disminución en el 40% y a las 8 horas desaparece. Entonces, con estos datos empezamos a analizar qué pasaba con la expresión de las proteínas, qué pasaba con la expresión de los principales marcadores de estrés reticular, que es la proteína GRP78 y CHOP. Y de igual manera hicimos un curso temporal con la dosis de 3 gramos por kilogramo y observamos un incremento significativo a las 2 horas, el cual se mantenía hasta las 24 horas. En el caso de CHOP, incrementa, pero su máxima expresión se da a las 8 y 12 horas. Este es un punto importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos datos nos están demostrando que el etanol a dosis altas en ratas adultas induce estrés reticular. Nuestro siguiente paso fue estudiar por qué vía se estaba presentando este mecanismo. Y empezamos a analizar cada una de las vías. Iniciamos con IRE1. IRE1 se dimeriza, se fosforila y produce el splicing del mensajero de XBP1 y actúa como factor de transcripción. IRE1 a lo largo del tiempo presenta una disminución en su concentración, pero si medimos la forma fosforilada, que sería esta, incrementa a partir desde la media hora y se mantiene a las 8, 12 y 24 horas. A las 2 horas hay una disminución. Corriente abajo, la proteína XBP1 igual, presenta un incremento significativo dentro de las primeras 4 horas de la exposición al alcohol, que es el tiempo en el que está el alcohol presente en el organismo. Entonces, el alcohol está induciendo la activación de la vía IRE1, promoviendo el factor de transcripción XBP1 y por lo tanto a la proteína GRP78. La siguiente vía que analizamos fue la vía de PERC. PERC es liberado de GRP78, se dimeriza, se autofosforila, fosforila a XBP1 e induce la expresión de ATF4 y aquí podría estar involucrado también CHOP. ATF4, se sabe que ATF4 induce la expresión de CHOP. Entonces, PERC, la proteína PERC, incrementa tiempo después, no es tan rápida como la vía de IRE1, su incremento se da dentro de las 2 y 4 horas después de la administración de la droga. Aquí tenemos a la expresión de EIF2-alfa, también al igual que PERC está incrementándose, pero disminuye y vuelve a tener un pico de expresión a las 12 horas. Y su forma fosforilada tiene un incremento muy rápido desde la media hora, se mantiene hasta las 4 horas, decae y vuelve a haber un pico. Esto es muy importante porque parecería que este primer incremento en su expresión corresponde con la presencia del etanol, pero este segundo pico ya es una expresión que se está llevando a cabo, porque se prendieron mecanismos transcripcionales que los mantienen. ¿Qué pasa con ATF4? ATF4 se está incrementando su expresión, vean aquí,
regresamos a EIF2 alfa se da en las primeras horas, ATF4 se da prácticamente al final de este tiempo, está teniendo una expresión corriente abajo. A las 2 horas ya vemos un primer pico, disminuye y vuelve a incrementar a las 12 y 24 horas. Esto nos está diciendo que se están prendiendo genes a largo plazo. Ok, entonces hasta el momento podemos decir que el etanol induce la expresión de factores de transcripción como ATF4, está prendiendo la vía de PERC y promueve la síntesis tanto de GRP78 como de CHOP, que es una proteína asociada a mecanismos de muerte apoptótico. Y entonces ese fue nuestro siguiente punto, analizar si realmente se estaba promoviendo o no un mecanismo de daño. Y entonces analizamos la expresión de las caspasas. Recordemos que las caspasas son enzimas que están asociadas a la apoptosis. Aquí analizamos la expresión y la actividad de la caspasa 3, 9 y 12 y encontramos que la caspasa 3 incrementa su expresión a las 8, 12 y 24 horas, pero su actividad se da hasta las 8 horas. Ya no hay presencia de alcohol aquí y ya se prendieron estos genes a largo plazo. No encontramos cambios en la expresión de caspasa 9, así como tampoco encontramos que ATF6, que es el tercer sensor de la UPR, esté participando. No sabemos bien si es un problema técnico porque el anticuerpo que utilizamos no es el mejor, entonces estamos analizando otras estrategias para poder ver si realmente ATF6 está participando o no en la vía de daño. Entonces, hay un incremento en la expresión y actividad de caspasa 3 y también de la caspasa 12. Aquí lo importante es que la caspasa 12, vean, se prende desde el tiempo de que está el etanol, se prende desde la media hora, es una activación muy sutil, pero está siendo significativa con respecto al control. Incrementa hasta las 4 horas, decae y vuelve a tener un pico a las 24 horas. Y su actividad máxima se ve a las 4 y a las 24 horas, a pesar de que aquí hay una expresión muy ligera en la caspasa activa, su actividad es muy importante. Y también analizamos otras dos proteínas que participan en el mecanismo apoptótico, como serían BCL2 y VAX. BCL2 es una proteína antiapoptótica que tiene que ver con sobrevivencia, y VAX es una proteína proapoptótica que induce daño. Entonces estamos viendo que a la hora y hasta en las primeras 4 horas se están prendiendo el gen de BCL2. Suponemos que la célula está contendiendo el daño, está tratando de sobrevivir. Algo está pasando a las 8 horas porque prácticamente todos nuestros marcadores se caen y vuelve a prenderse a las 12 horas. O sea, la célula está tratando de sobrevivir, pero ya se prendieron genes de daño que tenemos que analizar a las 48 y 72 horas para ver si se mantienen prendido o no. Es uno de nuestros siguientes pasos. Seguir en el tiempo la expresión de todas estas proteínas para ver si los genes que se prendieron se mantienen o solamente fue un incremento en su expresión transitorio. Esto son resultados
Me faltó informar que todos los resultados que les presenté hasta el momento son parte de la tesis de licenciatura de Tania Medina Sánchez y en conjunto con Rocío Torres están realizando la parte histológica en donde vemos aquí, esto es el hipocampo, es 40 por, perdón. Vemos un control, en azul estamos viendo los núcleos marcados con DAPI y si ven, se alcanzan a ver unos puntitos rojos que están rodeando a los núcleos. Eso es la expresión de GRP78. Acuérdense que GRP78 se encuentra en el retículo endoplásmico que está rodeando al núcleo. Entonces, prácticamente lo encontramos alrededor de los núcleos. Y también ellas pudieron observar que hay una expresión en la caspasa 3. Entonces, estos datos en conjunto con los que les acabo de presentar están demostrando que el alcohol administrado de manera aguda con altas dosis induce estrés reticular y activación de muerte apoptótica. Nuestros resultados nos están diciendo que el alcohol induce estrés reticular y que este estrés reticular está prendiendo, por un lado, la vía de PERC, fosforilando a EF2 alfa y induciendo el factor de transcripción ATF4 que promueve a CHOP, y CHOP estaría activando a caspasa 12 y caspasa 12 a la caspasa 3, por un lado. Y por otro lado, la vía de IR1 estaría promoviendo una fase inicial de sobrevivencia. GRP78 estaría promoviendo sobrevivencia, pero bueno, no logra contender las células el daño inducido por el alcohol. Estos datos demuestran, sería la primera evidencia que se presenta en ratas adultas de que una sola administración de alcohol induce estrés reticular e induce muerte apoptótica. Y bueno, no me resta más que agradecer a todo el equipo de trabajo del Laboratorio de Neuroquímica que día a día hacen agradable el trabajo y trabajan muy duro. Gracias. Muchas gracias, doctora. Les pregunto si hay algún comentario a la doctora, alguna pregunta. Yo le preguntaría entonces si podemos traducir que aunque es ciencia básica en un modelo animal, si se podrá traducir, por ejemplo, en un ser humano que tiene un atracón de alcohol, aunque sea una sola vez, que ya tenga procesos apoptóticos. Claro, bueno, tendríamos que hacer algunos análisis, pero se ha pensado que los blackouts que están asociados a consumo excesivo de alcohol tienen que ver con todos estos procesos en el hipocampo. ¿Y se podría determinar, por ejemplo, esa apoptosis en el retículo endoplásmico, no necesariamente en neuronas, en sangre periférica, como para buscar muestras de sujetos intoxicados? Claro, es algo que tenemos pendiente, tratar de estudiar marcadores sanguíneos para tratar de relacionar esto con el daño que está induciendo el alcohol. Sí podríamos, estamos analizando, realizar algunos estudios. Necesitamos voluntarios para poder obtener la sangre y poder realizar eso, pero es algo de lo que estamos intentando implementar en el laboratorio, que sería muy interesante poder asociar la cantidad de alcohol que está consumiendo una persona con estos marcadores y asociar el daño. Sí, yo creo que podríamos hacer ahí un proyecto que traslade, ¿no?, este conocimiento ya a seres humanos. Estaba pensando en epitelio nasal o en sangre periférica. Yo creo que sangre periférica sería como lo más importante o lo más conveniente para poder analizar todo esto. Se podría analizar en el epitelio, pero tendríamos que ver qué
tanto del alcohol llega e impacta en el epitelio. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a la doctora? ¿Algún comentario? ¿No? No sé si en redes, en el Facebook, hay algún comentario o pregunta. No, ¿No? perfecto. Pues de no ser así, le agradezco mucho, doctora Hernández, por No, y gracias por la presentación. oportunidad y espero pronto presentar otro de los proyectos que estamos realizando en el laboratorio, que sí tiene que ver con el reforzamiento al alcohol y los péptidos opioides. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, doctor.